Queridos oyentes, sean bienvenidos al espacio de entrevistas de la revista Postfactual, un espacio de carácter divulgativo para hablar de los temas actuales que nos preocupan de la mano de profesionales y académicos invitados. Soy Celia Rivas López, redactora jefe de la revista, y te invito a seguir nuestros podcasts en nuestros canales de Spotify, Acor FM y Radio Pública. Para conocer todo el contenido de nuestras publicaciones, solo tienes que entrar en nuestra página web www.revistapostfactual.net y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, comenzamos. Para este podcast, con el que iniciamos una nueva sección en nuestro canal, vamos a hablar de cómo la música influye en las capacidades cognitivas de los enfermos de Alzheimer. Para ello hemos tenido la suerte de contar con Pepe Olmedo, psicólogo y máster en Psicología Clínica y de Salud por la Universidad de Granada. Es además director de la asociación Música para Despertar, una asociación que utiliza precisamente la música como terapia en centros de mayores. Por ello hemos querido empezar preguntándole qué le llevó a interesarse por esta terapia para tratar a personas con Alzheimer. Yo empiezo a tener contacto con personas con Alzheimer gracias a mi madre, porque mi madre desde que yo soy pequeño ha trabajado, ha dirigido varios centros de mayores aquí en Granada. Y entonces me llevaba con ella y pasaba muchas tardes allí con ella, aprendía mucho de ella, he aprendido mucho de ella y sigo aprendiendo de ella, por suerte la tengo a mi lado y es un regalo, ¿no? Y claro, el pasar desde pequeño tanto tiempo con personas con Alzheimer, yo creo que también te da una visión distinta, ¿no? De este tipo de enfermedades. Yo no concibo el ver a una persona con Alzheimer, la veo como una persona, quiero decir, la veo hasta el final, veo que hay algo y hasta el final veo que nos podemos comunicar de alguna manera, ¿no? Por eso también defiendo tanto la música, porque en mi propia vida, yo soy músico también, yo toco la guitarra y toco el piano y en mi propia vida la música ha sido parte de mi comunicación y parte de mis emociones y de mis recuerdos. Y yo decía, oye, a lo mejor con las personas con Alzheimer también, ¿no? Porque todos los que trabajamos con personas con Alzheimer vemos respuestas de vez en cuando musicales que sorprenden. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar con todo esto y a ver que había muchas investigaciones, incluso en todo el mundo, que hablaban del efecto terapéutico de la música. También hemos querido conocer si esta terapia puede ser igualmente beneficiosa en una fase más inicial o moderada de la enfermedad, como lo es para aquellos que están en una fase más avanzada. Así nos respondía nuestro invitado. Es cierto que nosotros desde el principio hemos estado dirigidos a personas con la enfermedad más avanzada, no por otra cosa, sino porque en los centros de mayores muchas veces los profesionales se quedan sin herramientas terapéuticas con las personas que tienen fases más avanzadas, porque claro, requieren un tratamiento más personalizado, más individualizado, más complicado en algunos momentos que respondan a otros estímulos, pero sin embargo la música ya está demostrado que responde muy bien, hasta incluso fases avanzadas. Por supuesto, lo recomendamos en fases leves, lo recomendamos incluso en personas que no tengan ningún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Porque la música también va a beneficiar su estado de ánimo, igual que lo hace con cualquiera de nosotros. Pero lo bonito es que encontrarse efectivamente personas que a lo mejor ya no reconocen o no recuerdan el nombre de su hijo, o no recuerdan su fecha de nacimiento, que son detalles tan importantes en la vida de una persona y sin embargo empezamos a cantar una canción que escucharon cuando eran jóvenes y a lo mejor la cantan o la tararean o siguen el ritmo con el cuerpo, ¿no? Por ella quisiera ya la misma canción, cuchillo de luna cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina del día, del siente y el mar. Las respuestas pueden ser muy diversas
y yo creo que son muy bonitas. Es muy bonito acompañar a personas con demencia en general. Por ejemplo, también personas con Parkinson. La persona con Parkinson, el deterioro cognitivo que suele tener no es tan elevado como una persona con Alzheimer. Podemos hablar con la persona y todavía va a recordar muchas cosas. Sin embargo, hay unos problemas de movilidad bastante importantes y se están haciendo terapias muy bonitas también con el tango aplicado a personas con Parkinson y se están viendo mejoras importantes en el equilibrio, mejoras importantes de la marcha, con lo cual se puede usar con muchos tipos de demencias, ¿no? Al final hablamos de Alzheimer sobre todo porque es la más común y es la que la sociedad suele identificar, pero hay muchas más demencias y podemos ayudar. La asociación Música para Despertar se daba a conocer a través de los medios y las redes sociales por un vídeo que se ha hecho viral en estas últimas 2 semanas en el que salía una de las residentes, Marta Cinta, antigua bailarina de ballet profesional, recordando algunas de las piezas musicales que había bailado de joven. Es récord. Es muy bueno. Es récord. Esas son piernas. Eso es más piernas, ¿no? Son 50. Madre mía. En relación a esta reacción inmediata que tuvo nada más escuchó algunas de las canciones que le resultaban familiares, le hemos querido preguntar a Pepe Olmedo si existe alguna relación más favorable a este tipo de terapia en pacientes que han tenido en la danza o en la música su forma de desarrollarse de manera profesional, o si bien los pacientes en su mayoría suelen reaccionar de manera similar al estímulo de la música. Su respuesta realmente nos ha sorprendido. El caso de Marta es un caso muy especial porque efectivamente ella toda su vida ha tenido relación con el baile, ha tenido relación con la danza. Ella nos dijo que fue bailarina en el ballet de Nueva York. Después nosotros, descubriendo más datos de la historia, vimos que no se identificaba en el ballet de Nueva York, sino que ella tuvo un propio ballet en Nueva York, eh, una compañía que ella llamó Rosamunda. Y esta fue su compañía con la que se movió por Nueva York y también por aquí, por Madrid y por Cuba, por supuesto, y fue donde ella inició sus estudios. Claro, el caso de Marta es un caso, está ligado a la música 100%. Sabíamos que podía haber una respuesta más que favorable, pero por lo bonito de todo esto también es que nos encontramos personas que a lo mejor no se han dedicado a la música de manera profesional, pero sí han convivido con la música y han cantado en su casa mientras hacían las labores, ¿no? Y al final vemos que lo bonito es que se encuentran unas respuestas musicales más intensas, incluso que las que tenía la persona cuando estaba bien, ¿no? Es decir, que yo creo que la persona con Alzheimer, sobre todo cuando va avanzando la enfermedad, en la música encuentra algo con lo que no se equivoca, porque no saber identificar o decir el nombre de tu hijo, de tu nieto, o no saber si has comido o qué has comido hace media hora. La verdad que es muy duro y hay preguntas que hay que evitar con la persona con Alzheimer porque la ponemos en un aprieto y es cuando se da cuenta de sus errores y lo pasa mal. Y hay una frustración importante. Con la música jugamos en otra liga porque suelen reconocer las canciones. A lo mejor no me dicen su nombre, dependerá de la fase, el deterioro cognitivo que haya, ¿no? Me podrá decir o no el nombre de las canciones, pero las reconoce. Y entonces se siente identificada la persona, siente identificada su vida y siente que le estamos dedicando un tiempo especial a ella, ¿no? Es algo muy, muy bonito. La detención precoz es importante para poder tratar a estos enfermos y es por ello por lo que hemos querido preguntarle cómo son las fases desde que empiezan a aparecer los primeros signos de la enfermedad y cómo suele avanzar dependiendo de la edad. Al principio puede haber ciertos olvidos, ¿no? Ciertos olvidos que pueden ser normales. Ese es una de las dificultades, que todos tenemos olvidos y a veces tenemos que identificar si los olvidos son problemas de atención, ¿no? De que no estamos prestando la atención suficiente a dónde estamos dejando las cosas o que son cosas recurrentes, ¿no? Y llega un momento que podemos ver que la persona tiene
esos olvidos que decimos, pero de una manera más exagerada, ¿no? Algo que siempre había hecho bien de cierta forma, empieza a hacerlo de una manera rara o empieza a hacerlo de una manera distinta, ¿no? Siempre que veamos algo así, una señal de alarma, tenemos que ir a un neurólogo cuanto antes. Lo adecuado es que un neurólogo haga una evaluación, acompañado de neuropsicólogos, por supuesto, y pueda identificar tempranamente cualquier signo, ¿no? Porque claro, también hay otra cosa que es el deterioro cognitivo asociado a la edad, que es obvio que con el paso del tiempo el cerebro va perdiendo capacidades, ¿no? Entonces hay que saber distinguir bien. Por supuesto, cuando la enfermedad ya sigue su curso, se van viendo pues cambios en la conducta, se pueden ver comportamientos más complicados, se puede ver una agitación en la persona, incluso un estado de ánimo más bajo, ¿no? A veces se confunde también el principio de la demencia con la depresión, porque la persona puede estar con un estado de ánimo bastante bajo, una autoestima baja, porque va siendo consciente de los fallos que van ocurriendo, ¿no? Y de que su cabeza algo va mal. Entonces, todo esto afecta mucho a la persona. Por eso es importante el estar acompañado desde el principio de un buen equipo, que haya unos neurólogos que hagan un análisis adecuado para descartar, ¿no? Que no sea una depresión, que no sean otras posibles causas. Sobre todo al principio, siempre decimos que cuanto antes se detecta la enfermedad, más podemos hacer y más podemos trabajar. El problema es cuando encontramos demencias muy avanzadas y que no han sido diagnosticadas bien y entonces pues no se han tomado medidas, ¿no? De estimulación y demás, que en fases leves va a ser más sencillo instaurar este tipo de medidas. Entonces es complicado. Siempre también es importante saber la edad de la persona. Se dice que si la demencia empieza antes de los 65 años, es una demencia de inicio precoz. Entonces sabemos que va a avanzar más rápido y los síntomas van a ser más intensos. Sin embargo, si la demencia se produce más tarde, más allá de los 75 años, pues, va a avanzar de una manera más lenta, lo cual va a ser beneficioso, por supuesto. Ahora se están viendo incluso casos de demencia precoce antes de los 60 años. Y la verdad que es muy duro porque esos casos son realmente complicados. Ujú. Y al fin y al cabo, estos son algunos de los... Cuando ya va avanzando la enfermedad, las fases más avanzadas, llega un momento que el lenguaje verbal se puede perder. A lo mejor la persona ya no puede hablar con nosotros de forma verbal, pero sí sigue el lenguaje no verbal, el tono de nuestra voz. Es decir, al fin y al cabo, conforme van avanzando las fases, vamos entrando en momentos más emocionales con la persona. La persona se podrá manejar peor a nivel racional, pero se manejará mejor a nivel emocional, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Todo lo expresará con una emoción más intensa, con lo cual habrá que trabajar desde la emoción. Por eso la música también es tan beneficiosa, porque la música es emoción pura. También diríamos terapias con bebés, que los bebés despiertan unas emociones muy intensas, las personas mayores y en cualquier persona prácticamente, ¿no? Los animales, las terapias con animales también son muy beneficiosas porque los animales despiertan unas emociones muy intensas en las personas, ¿no? Al fin y al cabo es entender que el cerebro va volviendo a fases iniciales. Hay una teoría, que es la teoría de la retrogénesis, que dice que en el Alzheimer, por ejemplo, cada fase, si vemos cómo un niño, un bebé, cuando llega a este mundo va adquiriendo capacidades en su vida, pues podemos observar que la persona con demencia las va perdiendo en el mismo orden. Es decir, es como una especie de retrogénesis, ¿no? Como se llama, una vuelta del cerebro a su inicio. Por eso al final podemos encontrarnos a una persona en la fase última de la demencia, probablemente la persona está ya en la cama, no se pueda levantar y a veces no Ujú. abre los ojos, ¿no? Pero también incluso en esa fase encontramos respuesta a la música y ver ciertas reacciones, ¿no? Y que acompaña a la persona hasta el último momento de su vida. Según nuestro invitado, la memoria musical y la capacidad de emocionarse es lo último que se pierde bajo el Alzheimer. En relación a ello, hemos querido conocer más en profundidad la capacidad que tenemos los humanos de responder a estímulos y a emocionarnos a través de la música. Desde que somos pequeños, la primera música que escuchamos es el corazón de nuestra madre cuando Ujú. estamos en su vientre. Ahí, por el corazón es rítmico, tiene un ritmo, nos va preparando para ser seres rítmicos, ¿no? Los seres humanos somos seres que respondemos al ritmo. Hay otras especies de animales que nos responden a los ritmos, ¿no? Pero por otra parte, cuando nacemos y empezamos a emitir sonidos con nuestra voz,
ya estamos también aprendiendo a ser seres musicales. De hecho, cuando aprendemos un idioma, el identificar los tonos y el identificar las diferentes entonaciones son parte de nuestro cerebro musical. En nuestro cerebro musical, la parte de nuestro cerebro, que por suerte es una red, es una serie de áreas, ¿no?, que se encargan de todo esto y que ayudan a todo esto, y son áreas que están instauradas desde la prehistoria, ¿no? En la prehistoria ya se han encontrado y se encontraron instrumentos musicales. Quiero decir que la música parece que ha acompañado nuestra evolución. Incluso cuando hay actos religiosos, ¿no? Siempre se acompaña de música, incluso en los colegios, ¿no? Cuando yo por lo menos aprendí las tablas de multiplicar, me las aprendí cantando, ¿no? Es decir, que usamos canciones para memorizar cosas, usamos canciones también, por supuesto, para nuestro estado de ánimo, porque entendemos que modifica nuestro estado de ánimo. A los bebés ya se les pone música, ¿no? Porque Ujú. se ve un efecto. Incluso se ha hablado del efecto de la música en animales, se ha hablado en plantas. Yo creo que la música es algo muy poderoso y por un lado aquí nos encontramos con que las áreas cerebrales de la memoria musical están menos atrofiadas que otras partes del cerebro, por donde se encuentran estas áreas cerebrales, ¿no? Y cómo la demencia afecta al cerebro. Y por otra parte nos encontramos que la música conecta directamente con las emociones y sabemos que hasta el final la persona siente emoción. Hay una cosa muy bonita que a mí siempre me gusta recordar y es que lo último que pierde una persona con demencia es la sonrisa. Una vez que ya vemos que la persona no sonríe, probablemente estamos acercándonos al final de su vida. Es decir, es lo último que se pierde. Igual que cuando un bebé llega a este mundo y sonríe, ¿no? Si nosotros lo observamos en sus primeros días, hay momentos en los que el bebé sonríe de manera espontánea. Quiero decir, eso viene con nosotros. Y eso nos muestra que hay emoción. El ser humano es un ser que expresa emoción y al final la emoción es lo que mueve nuestras vidas, ¿no? Si ponemos la mano en el fuego y nos quemamos, sentimos una emoción muy intensa que nos dice que no volvamos a poner la mano en el fuego, ¿no? Al final aprendemos a través de las emociones y yo defiendo que las emociones son las que van moviendo nuestra vida. Por eso tenemos que darle una especial importancia a la emoción. La situación actual por la crisis sanitaria, que nos obliga a mantener el distanciamiento social, incluso también con nuestros mayores, en muchos casos dependientes, ha propiciado que en estos últimos meses el uso de otros tratamientos farmacológicos, como los antidepresivos, que suelen tener efectos secundarios y dependencia en los pacientes, haya aumentado. En ese sentido, hemos querido preguntarle a nuestro invitado si la música puede servir como terapia para reducir este tipo de tratamientos y si puede llegar a sustituirlos. De igual forma, hemos querido conocer si la terapia a través de la música ayuda a reducir los comportamientos agresivos y las situaciones a veces complejas que se dan por el propio avance de la enfermedad. Una de las partes por las que todo esto lo iniciamos fue esa, fue ver que ante muchas situaciones en centros de mayores se recurría a terapia farmacológica, siendo muy, en psicología, pues claro, en psicología estudiamos mucho comparamos, ¿no?, el efecto de ciertas terapias psicológicas con el efecto de los fármacos y hay estudios que cualquier persona puede ver donde se ve que la terapia psicológica puede ser incluso más efectiva, ¿no?, que la terapia farmacológica, por ejemplo, con la depresión. Con lo cual yo como psicólogo yo ya siempre evito lo máximo posible el uso de fármacos, porque también pensamos que a veces conseguimos una sedación excesiva en la persona y entonces no permitimos que la persona active sus propios recursos, ¿no?, para superar el día a día, que a todos nos sentimos a veces más ansiosos de la cuenta o incluso más deprimidos de la cuenta. Todos pasamos por momentos donde nuestro estado de ánimo fluctúa, ¿no? Y es importante que nos vayamos haciendo a eso. Por eso también es peligroso que nosotros recurramos a este tipo de terapia farmacológica sin buscar otras herramientas, ¿no? Claro, la música nos permite que la persona pase por otro estado emocional y entonces las cosas del día a día las pueda ir superando de mejor manera, ¿no? Hay personas que efectivamente cualquier cambio, por mínimo que sea, pueden disparar y pueden ponerse agresivas. Ponemos mucho el ejemplo del momento de la higiene, por desgracia, el momento cuando una persona con Alzheimer avanzado o moderado hay que ayudarla a que se duche
lo suelen ver como un momento muy complicado y hay mucha agresividad en esos momentos. Las auxiliares de enfermería lo pasan muy mal porque a veces les pegan y, claro, la persona está respondiendo y no sabe lo que está pasando, ¿no? Cuando nosotros usamos música, ya no solo en los momentos previos a que la persona vaya a la ducha, sino también que a lo mejor las auxiliares de enfermería que están ayudándole en ese momento canten con la persona las canciones que ya sabemos que generan un efecto en ella, ¿no? Hemos estudiado, por supuesto, hemos visto que evitamos mucho el uso de ese tipo de fármacos en los momentos de la higiene, por las noches, después de las comidas, en el atardecer suele haber un aumento también de la agitación en muchos casos y observamos un aumento importante de beneficios, ¿no? Con este tipo de herramientas. Sobre cómo funciona su asociación, qué planes o objetivos tienen para el futuro o las necesidades y medidas de concienciación que aún son necesarias para mejorar la calidad de vida de estas personas, nos comentaba lo siguiente. Hoy estamos centrados directamente en el trabajo de la asociación. No estamos en ningún centro concreto y estamos en muchos a la vez, ¿no? Porque vimos que no era suficiente con estar nosotros en una residencia y que allí las cosas se hicieran muy bien. Nosotros queríamos que esto se extendiera de una manera global, ¿no? Entonces apostamos por la formación, precisamente porque pensamos que si formamos a profesionales y formamos a familiares, ellos a su vez van a atender a otras personas con demencia. Entonces vamos a ser muchos más profesionales los que lleguemos de manera activa a muchas más personas, ¿no? Por eso hemos estado centrados en la formación, hemos estado en casi pues cerca de 90 centros de toda España, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Madrid, en Asturias. Hemos estado en muchos lugares, en Zaragoza, hemos estado en muchos lugares formando profesionales. En estas formaciones también hacemos terapia prácticas, ¿no? Con las personas usuarias de los centros. Ahí en uno de estos centros fue donde conocimos a Marta. Al fin y al cabo vamos conociendo muchísimas historias por toda España. Estamos dando formación también de forma online, porque en Latinoamérica, por ejemplo, hay una grandísima necesidad, ¿no? Siempre, yo creo que Latinoamérica y España yo siempre lo veo como hermanos, ¿no? Tenemos muchas cosas en común y tenemos que ponerlas en valor. Y a veces se habla de que en Latinoamérica, en ciertos lugares de Latinoamérica, están llegando ahora ciertas herramientas que aquí en España se están usando desde hace tiempo. Entonces tenemos alumnos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de México, de Argentina, de Uruguay. La verdad es que vamos consiguiendo mucho. Esa es una de las maneras, ¿no? de poder contribuir a lo que estamos haciendo, formarse con nosotros. Por supuesto, también desde la asociación intentamos dar becas para facilitar la formación, porque claro, la formación tiene un coste, no nos queda otra, y con estas becas posibilitamos que aquellos que sean cuidadores familiares y que tengan dificultades económicas, pues se lo ponemos más fácil. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos que hacer grandes esfuerzos para dar formación por allí porque a veces nos encontramos con personas que tienen un sueldo mensual bajísimo, ¿no? Y eso también nos llevó durante el confinamiento hicimos unas píldoras gratuitas para que también las personas que no pudieran formarse de otra forma tuvieran herramientas donde poder elaborar ya las listas de reproducción de sus familiares, ¿no? Y por suerte más de 400 personas se formaron durante todo el confinamiento, el primer confinamiento se formaron con nosotros. Entonces, esos son, sobre todo nos hemos centrado en la formación, como digo, para extender todo esto, ¿no? Y llegar a más personas. Vemos muy importante la concienciación social, seguimos por redes sociales de manera muy activa siempre porque creemos que no solo formando a los profesionales y familiares cambiamos esta situación la cambiamos a nivel social también. Nos da mucha pena que todavía a nivel social se hable mal de las residencias, se hable mal de este tipo de profesionales, incluso no se entienda a veces lo que significa una persona con demencia, porque nosotros en la persona con demencia encontramos a una persona con todos sus valores y con su historia detrás, ¿no? No encontramos a una persona que ya está desprovista de su identidad y de todo eso, eso no lo vemos nosotros. Y hay una gran parte de la sociedad que todavía este tipo de enfermedades las ve así, como que la persona ya desaparece y tenemos otra cosa delante. Y creemos que es importante concienciar a la sociedad y también creemos que es importante no perder el tiempo, ¿no? Porque cada 3 segundos una persona diagnosticada de Alzheimer en todo el mundo
Estamos hablando de que a nivel mundial hay más de 50 millones de personas con demencia, pero se dice que de aquí al año 2050 pasaremos a superar los 135 millones de personas con demencia. Y lo que tenemos que aprender es a apoyarnos en los recursos, ¿no? También ahora se trabaja mucho más de lo que se trabajaba antes, la esperanza de vida es mucho mayor de la que era antes, es normal que se den estas situaciones y por eso tenemos que integrar los centros de día, asociaciones de familiares, residencias, tenemos que integrarlo en la sociedad, tenemos que formar parte de todo eso, no pueden ser cosas alejadas, ¿no? Porque un centro de día también ayuda. Los profesionales que allí están también ayudan a hacer el acompañamiento que muchas veces la familia no puede hacer, ya sea porque está trabajando, ya sea porque vive en otras ciudades, se dan muchas situaciones y los profesionales al final van entendiendo que son parte de su familia también, ¿no? Y lo importante es que la persona no esté sola, la soledad en las personas mayores es muy elevada y esto también, por supuesto, aumenta el caso de personas con demencia. La soledad, la falta de relaciones sociales es un factor clave también a tener en cuenta. Por eso también los centros de día, las asociaciones de mayores, de familiares, es importante que les apoyemos y es importante que extendamos todo este tipo de herramientas. Para finalizar, le hemos preguntado cuáles son las vías para contactar con esta asociación y cómo pueden colaborar con ellos. Desde nuestra página web hay un formulario de contacto, se podrán poner en contacto, podrán ver información de nuestras formaciones, podrán pedir información también para que le mandemos mayor información de cualquier tipo de formación, pueden encontrar incluso alguna manera de colaborar con nosotros, dando 1 euro al mes, que es algo muy, muy pequeñito, pero a nosotros es una gran ayuda. También pueden participar en nuestro crowdfunding, que le quedan ya poquitos días y que bueno, que también ayuda, ¿no? A que esto siga para adelante. O, por ejemplo, comprar nuestra camiseta o una novela que hay muy bonita, El hilo de Ariadna, una novela que está inspirada en nuestra labor y que cuenta con nuestro apoyo y que habla de casos similares a los que nosotros hemos acompañado y además está apoyada por artistas como Manolo García o como Amaral y es otra forma de colaborar con nosotros, ¿no? Hay diversas formas, en nuestra página web lo encontrarán y por supuesto también nos encontrarán por cualquier red social, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube. Ahí podrán ver nuestros vídeos. Yo animo a que nos sigan porque ya no es solo que creamos en esto y que veamos que esto es bonito, sino que es importante que esto se cale en la sociedad, ¿no? Y que cada vez seamos más los que defendemos este tipo de herramientas.